Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos chicos y chicas, queridos alumnos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien, bastante bien. Yo en este momento, pues también estoy bien. Eh, Continuando con la línea de clases dedicadas a ese fenómeno natural que es el sueño, esta es la segunda parte. Y haciendo un brevísimo resumen de lo que vimos en el capítulo anterior, en el cual pues llegábamos a la conclusión de que los seres humanos, y bueno, los seres vivos, tanto animales como nosotros los humanos, necesitamos dormir. No se sabe muy bien para qué, pero sí se necesita, porque tanto que mientras estamos despiertos, pues crecemos, multiplicamos, cuidamos a nuestra descendencia, etcétera, etcétera. Durante el sueño se dan ciertos procesos de reparación y de mantenimiento de ciertas estructuras neuronales que es necesario para mantenernos, digamos, bien en el día a día. Y por eso se da ese proceso de como que desconexión del mundo real, por así decirlo, que es el sueño. Que aunque hay una gran disminución de la actividad conductual cuando estamos dormidos, no quiere decir que el cerebro no esté trabajando, puesto como vimos ya en los electroencefalogramas, hay una actividad eléctrica considerable en ciertas fases del sueño, ¿ok? Entonces, resumiendo eso sencillo lo anterior, vamos a hablar ahora en esta nueva clase de ciertos procesos homeostáticos y del famoso ciclo circadiano, que estoy seguro que muchos de ustedes ya los han escuchado, que es básicamente el ciclo de sueño y vigilia. Vamos a hablar del jet lag, también si alguno de ustedes seguramente ya lo ha escuchado y seguramente alguno de ustedes tal vez ya lo haya vivido. Vamos a hablar de la adenosina y su relación con el café. Vamos a hablar de los Zeigerbergs, qué son y para qué se utilizan. Vamos a hablar de una estructura de nuestro cerebro que es el núcleo supraquiasmático, muy importante en la regulación del sueño y la vigilia. Y vamos a hablar de una hormona neurotransmisor, la melatonina. Ok, existen entonces dos principales modelos que se han propuesto para describir la regulación del ciclo sueño y vigilia, ¿verdad? Este modelo se llama modelo en dos procesos porque describe dos situaciones, el proceso homeostático y el proceso circadiano. Y esta gráfica nos ayuda a entender esos dos procesos o esos dos ciclos, ¿verdad? Podemos ver acá en esta curva sinusoidal, la de abajo, representada por la letra C, que es el ritmo circadiano o la fase circadiana. Y tenemos en la parte de arriba, representado por estas líneas un poco más rectas, esquematizado por la S, el proceso homeostático. Podemos verlo acá. Y acá en esta parte de abajo pues está la línea de tiempo en horas. Las 7 de la mañana, 23 del día, o sea, las 7 a las 11, las 7 a las 11, las 7 a las 11, ¿verdad? Entonces, el proceso circadiano nos dice de que a medida va pasando el tiempo, va aumentando nuestra capacidad de vigilia, nuestra actividad, nuestro deseo de estar despierto, por así decirlo. Y a medida va pasando el tiempo, pues esto empieza a decrecer hasta que llega la noche y nos dormimos y ahí despertamos al día siguiente y así continúa. El proceso homeostático nos dice que, digamos, nos dice que a medida va pasando el tiempo, va aumentando, digamos, nuestra necesidad o nuestra necesidad de dormir, de horas de sueño, y que decrece a medida vamos empezando a dormir. Y en estas partes sombreadas representan las horas de sueño que estamos dormidos. Se dice que generalmente lo normal sería que tanto digamos, el deseo de dormir como el deseo de no estar despierto, se puede decir que confluyen ambos alrededor de las 11 de la noche. Y de ahí pues empiezan las horas de sueño. Y una vez terminado eso, pues empieza el ciclo nuevamente.
Y ahora vamos a hablar de un fenómeno que se llama el jet lag. Entonces, el jet lag se le llama a esa alteración del sueño que se da debido a un cambio en el turno de trabajo. Por ejemplo, digamos, ustedes trabajan durante el día y duermen en la noche, que es lo normal, pero de pronto por X o Y razón ustedes tienen que empezar a trabajar durante la noche y empiezan a descansar de día. Entonces ustedes ven como una alteración del sueño que de pronto les da, en el trabajo se duermen y estando en la casa no se duermen, por ejemplo. Esa es una alteración de sueño debido a un cambio de horario. Y eso se le conoce jet lag, se llama así porque se habla acerca de un retraso de nuestro horario cuando nos desplazamos a través de varios usos horarios, es decir, a grandes regiones, en pocos periodos de tiempo, obviamente viajando en jet, en avión. Entonces, generalmente esto se da más forma más fuerte cuando viajamos hacia el este, entonces porque el cambio de horario es más, digamos, se resiente más. ¿Verdad? Como les repito, se puede dar en ese aspecto y se puede dar también, por ejemplo, unos cambios de horario. Como podemos ver acá, cuando viajamos de sur a norte o de norte a sur, no se produce tal cosa porque estamos dentro del mismo uso horario. Pero cuando nos dirigimos hacia el oeste, sí se da un efecto de jet lag, pero es menor. Cuando nos desplazamos hacia el este, como les decía, entonces el jet lag es mayor por la distancia y porque se atraviesan más usos horarios generalmente, ¿verdad? Es como el tiempo por la ganancia por la pérdida de tiempo que se da, mejor dicho, ¿ok? Bueno. Algunas medidas para controlar el jet lag, no solamente en el caso de los vuelos, como les repito, sino que incluso en un cambio de horario laboral, usar ropa ligera, tomar una ducha, mantenerse hidratado, disminuir el consumo de café y otras bebidas alcohólicas, asolearse, dar una caminada y considerar usar melatonina. En cuanto al sol y la melatonina, esto tiene una razón de ser y es lo que vamos a explicar un poquito más adelante en esta clase. Ahora toca hablar de algo llamado procesos o factores alostáticos. Se refiere al proceso por el cual el organismo pone en marcha determinados cambios en el comportamiento y en la fisiología para hacer frente y adaptarse a situaciones estresantes e inesperadas que ocurren en un medio ambiente, lo cual determina que algunos procesos homeostáticos, como el que regula el sueño, resulten alterados mientras esas situaciones no revierten. La alostasis, que se ha definido como el mantenimiento de la estabilidad durante el cambio, interfiere en la regulación del sueño y en ocasiones conduce a dormir más. En otras, a dormir menos, y en otras a modificaciones en el patrón circadiano de sueño y vigilia. Entonces vemos que existen situaciones que modifican este ritmo circadiano, estas situaciones, este ritmo homeostático del que estuvimos hablando en las diapositivas anteriores. Pero ejemplos de estas situaciones que modifican el ciclo, que podrían decir factores alostáticos, están, por ejemplo, la falta de alimentos, el consumo de estimulantes como el café, la presencia de peligros reales o imaginarios, el estado de salud, factores como el estrés, el uso el uso y abuso de ciertas drogas y sustancias, e incluso la presión social la presión de la sociedad, perdón, puede llegar incluso a modificar estos hábitos y comportamientos de sueño. O sea, que se podría decir que los factores alostáticos son las cosas que nos quitan el sueño o nos dan más sueño. Y es como el organismo responde a eso. Hablando un poco del proceso homeostático y su relación con la adenosina. Decíamos que si la adenosina es una sustancia entre cuyas funciones está impulsar el sueño de forma proporcional al gasto energético generado en el cerebro durante la vigilia, es lógico suponer que a través de los receptores A1 inhibidores de la adenosina, estos actúan sobre regiones del cerebro implicadas en impulsar la vigilia, mientras que su acción excitadora mediante los receptores A2A que están en el cerebro
se produciría sobre regiones implicadas en impulsar el sueño. Y traduciendo un poco lo anterior, tenemos que esta sustancia que se forma en nuestro organismo, la adenosina, que por cierto se produce en las neuronas y en los astrocitos. ¿Recuerdan cuáles son los astrocitos? Aquellas células de soporte de las neuronas. Ok, entonces estas células se forman en las neuronas y en los astrocitos, esta sustancia, perdón. Y se forma, se genera, se crea en la proporción del gasto energético del cerebro. Es decir, entre más energía gaste nuestro cerebro, entre más consuma, más adenosina se crea, más adenosina se forma. Y dependiendo de a dónde vaya, con qué receptores la adenosina interactúa, puede, en este caso, en los receptores A1, se provocará, digamos así, estados de vigilia. Y si interactúa con receptores A2A, impulsará estados de sueño. Entonces, esto lo que está generando, lo que está significando, es de que la adenosina forma un sistema también de equilibrio con la homeostasis. Entre más se gasta el cerebro, entre más se cansa, entre más consume energía, más adenosina se forma. Y entre más adenosina hay, pues o más vigilia o más sueño, dependiendo de cómo sea su interacción con los receptores cerebrales. Y esto es importante entenderlo para comprender los mecanismos, como les repetía, de cómo se da el sueño. Teniendo este conocimiento, en 2008 varios investigadores encontraron que al administrar adenosina en el núcleo tuberomamilar del hipotálamo, es un núcleo, un conjunto neuronal que está dentro del hipotálamo, se recuerdan del hipotálamo, ¿verdad? Incrementa el sueño en las ratas. Y este efecto, el sueño, se abole completamente si se bloquean los receptores A1 en esa región, en esta región del hipotálamo, en el núcleo tuberomamilar. Entonces se ve que la adenosina, digamos, su acción depende de los receptores con los que interactúa. Por lo que en conjunto se podría decir que este estudio del que les acabo de hablar y otros más indican que la adenosina extracelular, cuya concentración aumenta en función de la prolongación de la vigilia y por lo tanto es un indicador de la presión homeostática para dormir, estaría facilitando el sueño mediante su acción excitatoria a través de los receptores A2A de los que les hablaba anteriormente, que están en centros impulsores del sueño, y a la vez esta misma adenosina inhibe la vigilia mediante su acción inhibidora sobre los centros nerviosos impulsores de la vigilia a través de los receptores A1. Como les decía, acá la adenosina hace su función dependiendo con quién interactúa, con qué receptor, ¿verdad? Pero está íntimamente relacionado con el gasto energético del cerebro, obviamente con los estados de vigilia y su relación con el sueño. Una vez entendido lo anterior, podemos retomar lo de las clases pasadas, donde hablábamos de la teofilina y del café. Se recuerdan que son estimulantes y que estos lo que vienen a hacer es interactuar precisamente con la adenosina, ¿verdad? Para provocar efectos estimulantes. ¿Y cómo se provocan? ¿Cómo es que el café y la teofilina entonces actúan con la adenosina para provocar este estímulo? Bueno, bloqueando los receptores A2A del cerebro, que son los que interactúan con la adenosina, como podemos ver en esta imagen. Básicamente tenemos la adenosina, cafeína, que lo que hace es bloquear la unión de la adenosina con los receptores A2A y así inhibe su efecto de sueño y se produce el estado de vigilia y de atención. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más a profundidad acerca de los procesos del ritmo circadiano, ¿verdad? Recordemos que en nuestro organismo existen diferentes movimientos que se dan de forma rutinaria y que se dan de forma rítmica, como por ejemplo el latir del corazón, que se da de forma rítmica, la forma en la que respiramos, el patrón respiratorio se da de forma rítmica. Así como esos fenómenos se dan de forma rítmica, también podemos ver diferentes procesos cuyo ritmo o compás
está marcado por el movimiento y rotación de nuestro planeta, sí, por la forma en la que nuestro planeta se mueve. Y que excepto en las regiones del polo norte y sur, que da lugar a los días y a las noches, ¿verdad? En intervalos de 24 horas, como ya todos sabemos. Esos ritmos diarios del organismo se denominan ritmos circadianos y se da el nombre de circadiano porque esta palabra significa alrededor de un día, ¿verdad? En latín. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el movimiento de la Tierra, su movimiento de rotación sobre su eje en el espacio, sea tan importante y que haga influencia sobre nuestros organismos, sobre nuestros cuerpos? ¿Cómo es esto posible? Esto es posible gracias a que ese movimiento de rotación genera los días y las noches, es decir, los periodos de luz y los periodos de oscuridad de nuestro planeta. Y nosotros respondemos a los cambios de luz. Sí, yo sé que suena un poco deschavetado o tal vez ustedes dirán que es un poco raro que lo diga así, pero nosotros respondemos a los cambios de luz. Y eso está estudiado, probado y comprobado. Y es lo que vamos a hablar en estas próximas diapositivas. ¿Y qué estructura de nuestro cuerpo es la que rige que estemos, digamos, influenciados por los cambios de luz? Esa estructura es el núcleo supraquiasmático. Vemos entonces que los ritmos exógenos geológicos de nuestro planeta y de otra naturaleza se denominan Seibergs, que es una palabra que se usa en cronobiología para acotar precisamente a esas situaciones exógenas que alteran nuestro ritmo circadiano. El Seiberg más potente para sincronizar los ritmos circadianos con el día y la noche es la luz solar de la mañana, ¿verdad? Ya más o menos desde los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, se sabe que la organización de los ritmos circadianos en el organismo, es decir, el reloj circadiano, depende de la actividad del núcleo supraquiasmático, ¿verdad? Y ustedes se dirán, ¿a dónde está eso? Bueno, podemos ver acá estas imágenes. Este es un corte del cerebro de un ratón al cual se le está tomando, digamos, un TAC, una tomografía axial, y se le ha dado de comer al ratón cerebro radioactivo, se le ha dado de comer azúcar radioactiva. ¿Por qué? Porque la radiación que emite ese azúcar hace que sea visible en el examen. Entonces, cuando vemos estas zonas coloreadas en color oscuro, son zonas del cerebro que están muy activas porque están consumiendo esa azúcar radiactiva. Entonces las zonas más pálidas son las que en ese momento no están siendo activadas, no se están usando mucho, por así decir. Entonces, estas dos chibolitas que están acá abajo, que están marcadas por la flecha, es el núcleo supraquiasmático de este ratón durante el día. Y vemos acá el núcleo supraquiasmático del ratón durante la noche, cuando ya no está en exposición de la luz. Vemos que las chibolitas como que desaparecen, pero eso quiere decir que no están trabajando. Entonces aquí vemos la relación del núcleo supraquiasmático con la luz del día. ¿Y qué otros Seiberg existen aparte de la luz de la mañana? Bueno, la alimentación, las horas de sueño, el ejercicio y la temperatura. La luz de la mañana, la luz del sol, tiene la capacidad de sincronizar directamente nuestro cerebro, nuestro reloj central, que es en este caso la glándula supraquiasmática, que ésta actúa sobre la glándula pineal para que ésta libere melatonina a la circulación de nuestro cuerpo, y esto se encarga, digamos, de sincronizar el resto de organismos que también se ven relacionados por las variaciones de los otros Seiberg, o sea, de las otras situaciones que nos pueden alterar nuestro ritmo circadiano. La melatonina, como vamos a ver más adelante, es una sustancia neurotransmisora hormona muy importante para la regulación del ritmo circadiano. Entonces, ¿cómo se da esto? Bueno,
lo que yo les decía, ¿no? Nuestro planeta Tierra rota sobre su propio eje, provocando ciclos de día y ciclos de noche. Cuando es de día, la luz del sol entra por nuestros ojos, llega hacia la retina, estimula al nervio óptico y este está conectado al núcleo supraquiasmático, se activa y envía la señal al cerebro, ¿verdad? A distintas partes de nuestro cuerpo para que se dé la sincronización. Esa sincronización se da a través de la hormona neurotransmisor melatonina, que es lo que les explicaba, ¿verdad? Acá lo podemos ver un poquito más explicado. Cuando entra la luz entra en contacto con la retina. Aquí podemos ver un corte aumentado de la retina. Vemos los conos y bastones y vemos a las primeras células que tienen las primeras, digamos, células especializadas que tienen de la retina que tienen contacto con la luz, que son las células ganglionares. Estas son neuronas básicamente. Los axones de estas neuronas, todas estas axones se conectan entre sí, se entrelazan, se unen, se juntan y forman el nervio óptico. ¿Se recuerdan del nervio óptico? Ok. Entonces este nervio óptico llega hasta el cerebro y se conecta con partes del cerebro que tienen que ver, con la formación de imágenes, ¿verdad? Pero no solamente se conecta con esas partes, se conecta con otras partes de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, que tienen que ver con la sincronización, con el reloj central, y ese es el núcleo supraquiasmático. Cuando este es estimulado por la estimulación lumínica, este activa la glándula pineal para que forme melatonina, como podemos ver acá, ¿verdad? Ahora bien, como podemos ver acá, aquí se da el estímulo, el estímulo de la luz, entra por el globo ocular, hace contacto con la retina, se estimulan las células ganglionares, estas forman el nervio óptico, estimulan el núcleo supraquiasmático, a su vez, estimula la glándula pineal, que es la que se encarga de liberar la melatonina al torrente sanguíneo. Ahora bien, un detalle muy interesante. ¿Qué otras cosas pueden afectar la luz? ¿Qué otras cosas pueden afectar el ritmo circadiano? Obviamente la luz. Como todos ustedes recordarán de sus clases de física, de química, de bachillerato, la luz se comporta como onda y que viaja de forma ondulante, pero también funciona se viaja de forma recta, se comporta como masa y se transforma como onda. En su comportamiento como onda, podemos ver que en el rango de amplitud de la luz hay muchas amplitudes de onda, es decir, hay distintos tipos de luz, como la luz ultravioleta, la luz infrarroja, la luz de día, que es la que vemos normalmente. Entonces, el amplio espectro de luz que se da, hay un espectro de luz específico que es el rango de luz visible, que es la que podemos ver, que es exactamente esa, la que estimula la retina y las células ganglionares para que se dé el estímulo correcto. Es decir, ese tipo de luz es la que nos va a sincronizar. Por eso hablábamos de la luz de la mañana o la luz del sol. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros estamos expuestos a otro tipo de luz? Bueno, eso puede llegar hasta cierto punto a desincronizar o a sincronizar nuestro reloj circadiano, nuestra glándula supraquiasmática, núcleo supraquiasmático, perdón. ¿A qué me refiero exactamente? Si ustedes están expuestos a una fuente de luz muy intensa durante horas en que se supone que no deberían de hacerlo, como por ejemplo una fiesta en la noche, entonces eso altera el núcleo supraquiasmático y de ahí quedan como más energía, como más ganas de estar despierto. No solo es la música y las bebidas durante la noche, chicos y chicas, también es la luz. Y esto me lleva a otro punto, los celulares. ¿Por qué es que en la noche que ustedes
¿No les ha pasado que, tengo sueño, me voy a dormir, voy a revisar el Facebook para dormirme? Y empiezan a revisarlo y en vez de dormirse se les quita el sueño. Y llegan a las 3 de la mañana viendo videos de gatitos y no saben cómo diablos llegaron ahí. Bueno, pues esta es la explicación. La luz del celular es una luz intensa que a la distancia en la que se le pone es muy similar a la luz del sol. Entonces esa señal llega a su núcleo supraquiasmático a través de sus ojos y su núcleo cree que son las 12 del mediodía, ¿verdad? Entonces que siga la fiesta, empieza a liberar melatonina y ¡pum! Estamos despiertos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Y es lo que muchos celulares tienen como dentro de su haber. Si ustedes lo buscan en las configuraciones, lo van a encontrar que no poner el modo oscuro, porque al final las letras y todo eso también generan luces. Lo mismo, realmente el modo oscuro no funciona para estas funciones. Lo que funciona es algo que se llama Blue Shield. Es una función que tienen algunos celulares, algunas computadoras, que es básicamente cambiar la tonalidad de la luz que emiten. Y ya no es una luz blanca, sino que es una luz azul, más pálido, se ve como más caliente, si se pudiera describir de alguna forma. Y esa luz tiene una longitud de onda más baja que la luz blanca, lo cual no estimula tanto el ritmo circadiano y no nos quita el sueño. Y si es posible, así, de esa forma, sí se puede usted dormir viendo el Facebook. Es nada más un detalle para que lo tengan en cuenta. Visto entonces y explicado todo lo anterior, podemos decir sin temor a equivocarnos que realmente nuestro cerebro, con todo este mecanismo que acabamos de hablar, se parece mucho al mecanismo de un reloj, en los cuales los engranajes van moviéndose uno a otro, impulsados por el movimiento de las agujas. Bueno, al revés, que las palpitaciones de un cristal de cuarzo van soltando impulsos eléctricos que van moviendo un alternador y un rotor que mueven distintos tipos de engranes para que la aguja se vaya moviendo y midiendo el tiempo. Realmente algo así funciona en nuestro cerebro, como un relojito suizo muy tecnológico, muy activo. Entonces realmente es bastante impresionante si se detienen a pensarlo por un momento. Entonces, dicho todo lo anterior, ¿verdad? Vamos a ahondar exactamente en qué es la melatonina, cómo funciona, cómo se segrega y cuáles son sus efectos. Para empezar, la melatonina, exactamente, porque hay una confusión probablemente, la melatonina es su segregación, está gobernada por el núcleo supraquiasmático y se segrega, o sea, se expulsa, se forma, se libera en el torrente sanguíneo durante la noche y contribuye a sincronizar el reloj circadiano. Entonces diremos que la melatonina es una hormona producida por la glándula pineal. Ojo, la melatonina no es producida por el núcleo supraquiasmático. La melatonina es producida por la glándula pineal. El núcleo supraquiasmático lo que hace es mandar órdenes a la glándula pineal para que ésta se produzca o no se produzca, ¿verdad? Entonces, es producida por la glándula pineal, cuya secreción al torrente sanguíneo está activo por la noche y se inhibe por el día en todos los animales vertebrados, tanto diurnos como nocturnos. Es decir, lo que hace el núcleo supraquiasmático es que mientras este está estimulado por la luz del sol, está mandando señales a la glándula pineal para que no forme melatonina. Cuando la luz del sol deja de estimular al núcleo supraquiasmático, este deja de mandar señales de inhibición a la glándula pineal y es entonces que se da la formación de la melatonina, es decir, durante la noche. Entonces, como ya se sabe, la melatonina se puede, digamos, ya se conoce su fórmula química y toda la cuestión, entonces se puede sintetizar. De hecho, ya se venden en presentaciones farmacológicas precisamente para ayudar a dormir o incluso para mantenernos despiertos. Se toman una dosis antes
unas horas antes de la hora de ir a dormir y esto les va a ayudar a conciliar el sueño. Se la toman durante la noche cuando están despiertos, unas horas antes de irse a dormir, y van a pasar más tiempo despiertos y se van a acostar más tarde y se van a levantar más tarde. Entonces más o menos así funciona. Básicamente lo que hace es que prolonga el pico de duración del ritmo circadiano. ¿Se recuerdan las diapositivas que veíamos al principio, donde veíamos aquel flujo lineal y en pico que se daba, ¿verdad? Entonces eso es su función, básicamente su función farmacológica. Lo que se ha visto realmente es que funciona como un hipnótico, ¿verdad? No es un sedante, sino que es un hipnótico y ayuda a conciliar el sueño. Ojo, no es que nos vamos a caer fondeados automáticamente, no, son realmente lo que hace es que no es que da sueño ni quita el sueño, sino que nos ayuda a sincronizar el reloj circadiano, ¿ok? Entonces eso es como una explicación breve de cómo se da la melatonina, que básicamente funciona como una sustancia hipnótica. Realmente el término correcto que se le da ahora es un cronobiótico, pero esas son sus funciones. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado la clase, que la hayan pasado bien, que le hayan entendido, que es lo más importante. Y pues espero sus comentarios, sus preguntas y sus dudas en el foro. Adiós.